Gracias y paz a todos. Voy a tocar ahora la última parábola de este tema, la vida del discípulo, que se llama el siervo despiadado. Está en el capítulo 18 de Mateo, versículos 23 al 35. Esto está precedido de una pregunta de Pedro que dice: Pedro dijo al Señor: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Es una forma de decir de forma indefinida, siempre. Esto claramente Pedro hace alusión a aquel canto bárbaro de Lamec, que está en el libro del Génesis, capítulo 4:24, que es un canto bárbaro del desierto, donde dice: yo maté a un hombre por una herida que me hizo, y a un muchacho por un golpe que me dio. Caín será vengado 7 veces, pero Lamec lo será 77. Se refiere claramente a la ley de la venganza de sangre, que cuando se instituyó tenía la finalidad de limitar la violencia, porque uno sabe que si yo mato a alguien de la otra familia tiene que hacer lo mismo conmigo o con un familiar. Supuestamente ese miedo, ese temor, esa amenaza frenaba la violencia, pero la experiencia dice que al revés, se genera una espiral de violencia cada vez más. Por lo tanto, la legislación mosaica limita esto ordenándolo un poco, ¿no? Dice ojo por ojo y diente por diente. La venganza debe ser proporcional a la ofensa, digamos. Es un principio en el fondo jurídico que sirve también para los jueces cuando la justicia está institucionalizada. Y sirve todavía hoy en día. La pena tiene que ser proporcional al delito, por ejemplo. Ojo por ojo, diente por diente. Bien, pero de hecho entonces la venganza se transforma en algo ilimitado. Entonces Jesús dice, lo que tiene que ser ilimitado es el perdón. Hasta 7 veces, gente. Entonces ahí viene la parábola, que está ahí a partir del versículo 23-35. Donde dice: porque en el reino de los cielos sucede lo que en aquel rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Traducido más o menos a denarios, son 100 millones de denarios. Es una cifra incalculable, digamos. Está hecha a propósito, digamos, la exageración. Como no podía pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer y a sus hijos, y todo cuanto tenía por pagar la deuda. Acá la parábola seguramente se refiere a algo que era común en aquella época, porque se trata de un rey que tiene sus funcionarios, y hay un funcionario encargado de la recolección de los tributos, de los impuestos, que él debe brindar, digamos, al Estado o a la corona. Y acá se ve que este hombre generó una deuda impresionante, por corrupción seguramente. Y bien, entonces lo llamaron a rendir cuenta y él no pudo pagar. Entonces el siervo, dice, el Señor mandó que lo vendieran a él con todo. Bueno, en ese caso el funcionario tenía que responder con su peculio, con sus bienes inmuebles, muebles, incluso con la familia, venderlos como esclavos. Pero claro, esto era inútil en este caso por la abultada deuda que debía. Bien, el siervo se echó a sus pies suplicando: ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo. El Señor tuvo compasión de aquel siervo, lo dejó libre y le perdonó la deuda. ¿Tenemos acaso un perdón de una deuda impagable, digamos, ¿no? Bueno. Nada más salir, aquel siervo encontró a un compañero suyo que le debía 100 denarios. Fíjense la desproporción entre 100 millones de denarios y 100 denarios.
el jornal diario era normalmente 1 denario, quiere decir que en 3 meses podía pagar la deuda. Era una deuda insignificante. Pero este hombre lo agarró, le apretaba el cuello diciendo, paga lo que me debes. Despiadado realmente, ¿no? El compañero se echó a sus pies suplicándole, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Podía pagar. Basta un poco de paciencia. Pero él no quiso, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara la deuda. Aquí no se podía, digamos, reclamar venta de sus propiedades porque cualquier venta de una propiedad superaba el monto de la deuda. Entonces quedaba como opción la cárcel. Ahora, esto se puede interpretar como un castigo simplemente o se puede interpretar como una coacción a los familiares para que junten el dinero de la deuda. Pero, y entonces, ¿qué pasa? Al verlo, sus compañeros se disgustaron mucho y fueron a contar a su señor todo lo ocurrido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, siervo miserable, yo te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿Cómo no debías haberte compadecido de tu compañero como yo me compadecí de ti? Entonces el Señor, muy enojado, lo entregó para que lo castigaran hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial si no se perdonan de corazón unos a otros. Esta parábola, el final no hay que alegorizarlo, porque aparentemente acá el rey pidió que pagara toda la deuda como que si suspendiera el perdón que le hubieran hecho. No, no es ese tema. Es simplemente el tema de la experiencia del perdón. Alguien que tiene experiencia de perdón, de alguna manera, fácilmente se identifica con Dios y la misericordia divina. Por eso, esto es lo que no se da en este caso. No se identificó, sino que fue cruel con alguien que le debía muy poca cantidad, digamos, de dinero como tal. Entonces, la conclusión, la primera conclusión que podemos sacar de esto es que debemos imitar la misericordia divina. Y eso está ya en el Antiguo Testamento. Proverbios 24-29 dice, no digas, le haré lo mismo que él me hizo, me las pagará. No, no hay venganza. En el libro de Eclesiástico 28:2, perdona el agravio de tu prójimo, y entonces cuando ores, serán escuchados tus plegarias. Entonces, el perdón que nosotros damos es condición para que Dios escuche nuestra oración. Y esto no entronca con el Padre Nuestro, porque en Mateo 6, 12, 14 y 15, nosotros decimos, perdona nuestras deudas, así como nosotros, al decir esto, estamos perdonando a nuestros deudores, ¿no? Entonces, el perdón, de alguna forma, está relacionado con el perdón de Dios. Y después, si vemos así un poco a la conclusión final de que el rey indignado por el primero a quien me había perdonado, tenemos que tener en cuenta de que evidentemente no es que Dios castigue, sino que el problema es que uno mismo se pone en un estado de incompatibilidad con Dios. Si uno no es compatible con la realidad de Dios, en este caso con su misericordia, evidentemente se pone al margen de esta misericordia. Y en eso está el castigo. No es que Dios castigue, somos nosotros que nos ponemos en una situación de incompatibilidad con Dios. Ahora bien, al respecto hay muchas veces dudas y consultas, porque personas dicen, yo no puedo olvidar. Y efectivamente no se puede olvidar. Una ofensa, sobre todo una ofensa muy grave, no se puede olvidar porque es una cuestión psicológica, es un dolor psicológico, digamos, que nosotros tenemos. Es como una herida que deja a veces una cicatriz o una gran cicatriz. Y eso hay que aceptarlo con humildad. Y aceptarlo y de alguna manera, con el tiempo quizás algo se cure. Lo importante es no dejarse envolver por eso, no darle vuelta constantemente por eso, porque ahí nosotros nos vamos a hundir. Fundamentalmente el perdón es un acto de la voluntad.
y de la conciencia que nosotros tenemos. Entonces, por de pronto, no buscar venganza, como dice el libro de los Proverbios. Esto es lo primero. Y estar dispuesto incluso a hacer el bien, devolver bien por mal, si fuera el caso. Eso sería en el fondo perdón. Pero es una actitud voluntaria que uno asume, no depende, no tiene nada que ver con el sentimiento que queda, digamos, porque muchas veces es como un cristal que se rompe y nunca más se puede recomponer. Esa es la realidad de la vida, digamos, como tal, ¿no? Entonces, ¿qué nos propone Jesús? Que seamos perfectos como el Padre Celestial. Ahora, ese ser perfectos es un ideal al cual nunca vamos a llegar, pero que sin embargo nos orienta en el recto camino. Es como la estrella de los navegantes que nunca lograron alcanzar, pero que los guiaba seguro al puerto. Este es un poco lo que propone Jesús. Sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Y después esa misericordia se traduce en la actitud de Jesús. Podemos recordar en todo el relato de la pasión y la cruz, cuando lo estaban crucificando, Jesús dice, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Entonces, el cristiano, si nosotros vamos al Evangelio según San Lucas, nos da como un modelo, que es el modelo de seguimiento de Jesús en la cruz, en la figura del Cireneo. Dicen los Evangelios, Mateo y Marco, que como Jesús ya estaba muy agobiado por el peso de la cruz, requisan a un campesino que venía del campo y le obligan a llevar la cruz. Pero San Lucas dice en ese detalle, le pusieron la cruz encima para que la llevara detrás de Jesús. Lucas nos presenta entonces al Cireneo como modelo del cristiano que carga su cruz, que es la cruz de Jesús en última instancia, y lo sigue a él. Y así el cristiano puede encontrarse ya en la cruz, donde hay dos ladrones crucificados con Jesús. Uno se cierra en su rencor, se cierra en su deseo de venganza y maldice, incluso maldice a Jesús. Pero el otro dice, ¿qué culpa tiene él? Nosotros sí lo merecemos, pero él ¿qué culpa tiene? Y se abre y se dirige a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Es un ladrón. Y Jesús dice las últimas palabras de su vida terrena a un ladrón. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, contemplando un poco todo el mismo comportamiento de Jesús, se puede entender mejor el tema del perdón, que en última instancia, si nosotros queremos verlo, digamos, un poco a lo largo de la historia, nosotros vamos a ver el caso de muchísimos cristianos que han sufrido persecución y han sufrido la muerte por su fe. Pero nosotros recordamos aquellos mártires, sea de los comienzos como Santa Cecilia, Santa Inés, San Cipriano, los más recientes, el Maximiliano Kolbe, que ocupó un lugar voluntariamente de un prisionero en el búnker del hambre y murió por eso, o los mártires riojanos, o Monseñor Romero, son todos mártires que han sufrido persecución y la muerte, pero la memoria que nosotros tenemos de ellos es una memoria luminosa. En esos mártires nosotros vemos reflejado realmente el Evangelio, la actitud de Jesús, que perdonando, asumiendo, digamos, la injusticia, pone límite a la violencia. Entonces, por eso nosotros la muerte de los mártires los celebramos incluso en fiestas litúrgicas. Muchísimas gracias por hoy y si Dios quiere nos volveremos a encontrar más adelante.